estamos con dos candidatos al Senado, porque el Senado va a tener un rol clave durante el próximo gobierno. No solamente regresa la bicameralidad, sino que el diseño constitucional que se le ha dado le otorga, a juicio de muchos observadores, un peso que puede ser negativo respecto de las atribuciones del presidente, como que habría perdido peso la figura presidencial en favor del Senado. De eso vamos a conversar, pero quiero empezar tanto con usted, Jorge del Castillo, cuyo candidato presidencial es Enrique Valderrama, Susana Castañeda, que lleva como candidato presidencial a Carlos Álvarez. Hablemos del tema de seguridad ciudadana, que es un poco lo que veníamos conversando con Johnny Lescano, con un conjunto de ideas, pero ya aterrizando desde el punto de vista del Senado. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la labor prioritaria? Luego vamos a hablar del tema político, del tema presidencial, del manejo del Estado, pero quiero empezar con seguridad. En el caso de Susana Castañeda, ha sido fiscal, ha sido jueza superior, es abogada constitucionalista, al igual que don Jorge del Castillo, así que creo que vamos a tener una charla provechosa. Susana, comencemos con usted. Seguridad ciudadana, combate a la delincuencia, ¿qué se puede hacer desde el Senado? Bueno, en primer lugar, considerar de que tenemos que evaluar las propuestas que presenten los diputados, porque no tenemos iniciativa de ley, salvo para nuestras competencias. Por lo tanto, se promoverá que de llegar diputados de nuestra bancada presenten los proyectos de ley que correspondan para efectos, en primero, de reorganizar el sistema de justicia en general, donde se incluye a la policía. Hay que ir prioritario, por ejemplo, sí. Sistema de justicia. ¿Qué sería prioritario reorganizar? ¿Qué tendría que cambiar? Teniendo en consideración que es un conjunto de instituciones, sí. El tema policial, porque existen muchas personas que se quejan que van a la policía y sin embargo no encuentran respuestas adecuadas y por el contrario resultan siendo extorsionadas. En ese sentido tendrá que haber un gran cambio y formar a la policía bajo una escuela diferente. En segundo lugar, creo que la Fiscalía también tiene que tener atribuciones mucho más amplias, porque ya fueron recortadas con motivo de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero actuar rápidamente. Y lo mismo con el Poder Judicial y pensar que las unidades de flagrancia delictiva deberán ser ampliadas y establecidas a nivel nacional. Vamos a tenerlos ahí para darle la voz a don Jorge del Castillo, candidato al Senado también. ¿Número 2, don Jorge? 2. Porque acá Susana Castañeda lleva el número ahí claramente. Vamos con usted ahora. Bueno, el tema de seguridad requiere primero la decisión política de actuar con mucha drasticidad. Y sin duda hay diversos niveles de delincuencia. El callejero, que afecta mucho a la gente, como la organización criminal, que también tiene otro tipo de tratamiento. Hay como 130.000 policías, un poco más. Pero los que están en la calle efectivamente el día no pasan de 35. Por los turnos, por una serie de cuestiones. Y porque para mejorar el ingreso a los policías le dicen, sabes que tú tienes unos días francos. Entonces tú cuidas los bancos, las tiendas. Entonces, en lugar de que cuide bancos y tiendas, que tienen la capacidad económica para contratar su propio personal de seguridad, ese personal que ha sido preparado por el Estado tiene que ponerse al servicio de la gente. Pero, ¿qué hacemos para no perjudicarlos económicamente a esos policías? El Estado le tiene que comprar su franco. Que en algún momento operó como un... Hubo en algún momento en el cual se compraba el franco de los policías. Y eso podemos duplicar de 35 a 70 de una semana a otra. Pero todavía nos falta porque el déficit es como 60. Entonces, ¿cómo se resuelve? La Fuerza Armada más o menos licencia 15.000 hombres por año. Entonces, lo que hay que hacer es convocarlos, invitarlos a un trabajo estable en la policía, previa preparación, y eso lo hemos hablado ya en el partido con jefes militares, para que en los propios cuarteles que están semivacíos se haga el proceso de capacitación de esta gente. Entonces nosotros podemos tener 35.000 en una semana y unos 10 a 15.000. Pero el acento aquí es lo económico, destinar los recursos para poder implementar estos cambios. No, o como decía la candidata Susana Castañeda, la voluntad política para operar cambios en el sistema, que evidentemente no ha venido funcionando. Ahora, se han dado una serie de leyes en este Congreso. Un sector las ha definido como leyes pro crimen, algo que no le gusta a fujiboristas o de otras tiendas que dicen que eso es una narrativa caviar. Pero más allá de que sea o no caviar, lo cierto es que ha habido leyes que se han aprobado incluso en oposición
de la Fiscalía o del Poder Judicial. Estaban las opiniones en contra, incluso también del Ministerio del Interior. ¿Hay que revisar estas leyes pro crimen? Sin duda, hay que revisarlas. Pienso, por ejemplo, que... ¿Hay que derogarlas? En algunos casos se hará. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de que atenta contra la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene un estándar mínimo para los temas de las prisiones preventivas, que es de 4 años, se subió a 5 años, ¿no? Entonces, evidentemente, eso va a traer un problema al momento de decidir. La definición de lo que es una organización criminal, el tema de la colaboración eficaz, que los plazos que deben ser para establecer cuando estamos ante un crimen organizado, que según la ley 30.077 es de 36 meses, en este caso, para un colaborador eficaz que desea aportar información relevante que permita desarticular esas organizaciones, se pide que sea de 8 meses más 4 meses, ¿no? Entonces también el tema de la extinción o pérdida de dominio. Que la investigación criminal haya pasado inicialmente a la policía y no la Fiscalía. ¿Eso también hay que revisarlo? Por supuesto. A ver, no obstante que ya el Tribunal Constitucional ha emitido opinión, creo que también debe ser objeto de revisión, porque hay muchas decisiones que se vienen emitiendo que no son, digamos, constitucionales. Entonces, lo que se ha aprobado en este Congreso, que está por terminar, es altamente nocivo para la lucha contra la delincuencia. En mi concepto sí, y también de parte de nuestro candidato presidencial. Así se lo he escuchado también. En ese sentido. Doctor del Castillo, con la experiencia que tiene y con su visión de lo que han sido estos 5 años de Congreso, ¿hay o no hay leyes pro crimen? Como dijo la doctora, hay casos y casos, no todos son iguales. No es al barrer que tú tienes que derogar todo. Tú le has preguntado si lo derogaría y en algunos casos sí, en otros no. Yo creo que lo que hay que hacer es una revisión. ¿No? Hay una revisión con toda justicia, se puede revisar algunas cosas que harán, otras se modificarán, pero al barrer tampoco, porque, por ejemplo, solamente un ejemplo quiero poner. En el caso de la extinción de dominio, o sea, primero te extinguen el dominio y después te sentencian. O sea, primero se quedan con un bien del investigado. ¿Y si eres absuelto, qué pasa? Así es. Bueno, lo hemos visto en el caso de PPK, que tomaron la casa. Un atropello. Se deterioró por completo la casa de Cieneguía, ¿no? Entre otros, y otros casos que también hemos visto. La saquearon la casa, perdió todo, hasta lo botaron de su propia casa en una etapa. Un atropello por donde se le mire. Pero digamos que ese es el caso más claro, bueno, ¿no es cierto? Pero lo que pasa ¿Pero qué otro le perturba a usted? ¿Le parece que ha metido la pata este Congreso? No, yo creo que me parece bien que el derecho de defensa se pueda ampliar, no hay problema. La Constitución dice que todo ciudadano que es citado tiene derecho a ser informado de la causa y a ser citado y elegir, tener un defensor de su elección. Así que yo no veo ahí ninguna inconstitucionalidad, pero convengo en que tenemos que revisar las normas. Porque además hay una demanda popular respecto a la necesidad de respuestas efectivas en la lucha contra la delincuencia. Usted es un político que conoce, escucha la calle. Pero esto está resuelto con la primera respuesta que hemos dado. Porque, fíjese, en el Poder Judicial pasan cosas y cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la doctora Castañeda nos podría explicar, ella con más propiedad que yo, ¿cómo es esto que salen resoluciones, te meten a la cárcel y después o no es delito o eres inocente? Por ejemplo, la doctora sentenció el caso de Aurelio Pastor, usted presidió la sala. Lo metieron en la cárcel. Lo sentenciaron. Pero después se resultó inocente. Lo absolvieron. Lo absolvieron en una casación. ¿Y quién le devuelve? ¿Se da cuenta? O sea, hay que tener mucha prudencia en estos casos. Porque si no, puedes caer víctima de tu propia decisión. Yo recuerdo fue una sentencia muy controvertida en su momento, ¿no? Pero a mí me parece absolutamente injusto que un hombre correcto, que fue ministro de Justicia, que es un abogado decente, lo hayan metido a la cárcel en la sala que presidió la doctora. Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, ahí le han lanzado un puyazo. Si es que no, para mí no es un puyazo. No, lo digo de ninguna aprecio y manera, respeto, por supuesto. Con todo respeto y consideración. No, de hecho, usted ha sentenciado a un inocente, es lo que dice el señor del Castillo. No es así. En realidad, nosotros, y eso lo saben todos los abogados y todos los que integran el sistema de justicia, recibimos una acusación fiscal, evaluamos los medios probatorios
Los 3 magistrados del sistema anticorrupción, que vimos el caso de Aurelio Pastor Valdivieso, consideramos que había prueba suficiente de que estaba llevando a cabo un tráfico de influencias, por unanimidad. Él, con legítimo derecho, como todo ciudadano, interpuso su recurso y llegó a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema lo absolvieron. Es un fallo que nosotros tenemos que acatar, pero que no significa que lo aceptemos. A tal punto que la sentencia que emitimos nosotros y la sentencia que emitió la Corte Suprema ha sido objeto de un estudio en España, donde consideran pues que ahora es muy fácil tener una tarjeta donde diga yo soy abogado, conozco a tal persona y lo puedes utilizar. Entonces a mí me parece que actuamos dentro de los parámetros de la ley y que si la Corte Suprema tuvo una opinión diferente y lo absolvió, lo aceptamos, ¿no? Pero no significa que lo compartimos, que ese criterio lo compartimos. Y eso pasa en varios casos, ¿ah? No necesariamente. Hay casos en que son absueltos y ha habido abusos y luego por el judicial, bueno, es verdad se ratifica, se declaran nulas las sentencias, se vuelve a hacer un nuevo proceso. Lo que decía, por ejemplo, acá el candidato respecto del tema de la extinción de dominio, yo considero, como en otros países, que sí se deben incautar los bienes, no disponerse de ellos. Lo que sí debemos solicitar al Ministerio Público y al Poder Judicial es rapidez, ¿no? Que sea una justicia rápida para no permitir que esos bienes puedan ser mal utilizados o deteriorados. Les propongo pasar a otro tema. Pero permítame, sí, permítame, claro que sí. Ya que estamos hablando. Breve, por favor, para pasar a otro tema. Muy breve. Que también es importante. Yo entiendo una sala unánime, pero la Suprema también fue unánime. Lo ha dicho la doctora, eso no lo he magistrados. Ahora, a otro caso. La doctora ha sido Suprema provisional durante muchos años. No hay problema en eso. Pero ella fue la jueza que absolvió al señor Carlos Álvarez. Sí. Que revocó la sentencia y ahora es candidata de Carlos Álvarez. ¿A usted le parece eso mal? Me parece... Muy mal. Por algo lo ha mencionado. Estoy haciendo una observación objetiva. Perdón. Entonces, vamos a suponer... ¿Qué usted diría de mí si fuera al revés? Que si fuera mi caso, ¿no? No es dable. No es, hay un tema, por lo menos, que choca. Ok, ¿no? que me responda la doctora para pasar a otro tema, pero sí, me parece interesante. Con todo gusto yo le respondo, porque ya lo hice ante otras personas. Porque alguien dirá, usted le hizo un favor y él le devuelve el favor postulándole al Senado con el número 3 además. Bien, o sea, yo le contesto de la siguiente manera. Hubo una sala, ¿no?, que no por unanimidad, sino por mayoría, condenó al señor Carlos Álvarez, y no solamente a él, sino a otras personas, y absolvió a otras personas, porque este fue un caso muy grande, ¿ya? Y yo, luego de la evaluación de las pruebas, como en el caso que he dicho antes, donde se evalúan las pruebas bajo el principio de inmediación y de contradicción, consideré de que no había prueba suficiente y emití un voto singular, particular. ¿Por qué? Porque no se probó que Carlos Álvarez o Tulio Loza llegaran al CIN, tampoco se probó de que los recibos que la señora traía firmados tenían la firma de estas dos personas y por lo tanto no había prueba. Y en ese sentido es que la Corte Suprema, cuando resuelve el caso, la Sala Penal, lo absuelve. Y esto estamos hablando del año 2006. Claro, pero entiendo que el cuestionamiento es claro, porque es candidata ahora de alguien a quien usted absolvió. Porque yo, en realidad, con el voto de dos personas podría haber habido condena. No, mi voto en realidad era un voto singular, pero la Corte Suprema consideró por unanimidad que era absuelto. Entonces yo tengo la convicción, más aún que he visto ese juicio, de que es una persona que no ha participado en la imputación fiscal y por lo tanto, después de más de 20 años, no tengo ningún reparo, y creo que eso está claro, de participar, no por una invitación del partido, porque no soy militante, yo soy invitada, porque la doctora Julia Príncipe, que fue procuradora, me dijo, necesitamos que el país
cuente con gente como nosotros en momentos tan difíciles, como le he escuchado también hablar a usted, de que el país necesita de gente sensata, gente que conozca de aplicación e interpretación de la ley y que sea correcta, que presente su hoja de vida sin antecedentes. Nosotros no podemos estar implicados en diversos casos. Mi historia es conocida. He sentenciado corruptos y absuelto a los que se deberían absolver. Con el mismo criterio que usted en el caso del Pastor, este debate preelectoral, presenatorial. El Pastor dijo que si bien la Suprema lo había absuelto, pero usted tenía un criterio. Yo también podría decir lo siguiente, no solamente yo, todo el Perú, lo han absuelto. Pero ¿quién nos quite la cabeza que Álvarez no se vendió a Montesinos? E insultaba a todos los políticos. A todos los políticos, se burlaba de ellos. Y hasta cuando terminó el gobierno de Fujimori, y él quedó en evidencia y con una imputación, hasta se deprimió porque era verdad lo que había pasado. Todo el Perú vio a Álvarez burlarse de los políticos pagados por el CIN. Que después lo absolvieron por alguna razón, es posible. Por un tecnicismo, porque no hay una prueba, porque no hay una firma, es posible. Pero eso es una realidad. Y lo sabe usted, Pedro, que es periodista ejerciente, que sabe muy bien cómo fue. Pone a mí de juez. No, no de juez, sino testigo. Por favor, la respuesta. Usted sabe que Carlos Álvarez toda la vida se ha dedicado al humor político. ¿No? Toda la vida. No lo ha hecho en ese momento, lo ha hecho toda su vida. Es más, incluso se le critica que por qué está en un proceso electoral y a veces hace imitaciones políticas. Yo creo que eso no es ningún problema. Y como usted sabe perfectamente, señor candidato, nosotros los jueces absolvemos o condenamos con evaluación de pruebas. Puede la gente decir lo que quiera, pero si eso no está en el expediente, si eso no se actúa y bajo el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, no hay nada que hacer. Nosotros somos jueces, no nos podemos llevar del rum rum de lo que dice la gente. Está interesante este debate, era una conversación que se ha convertido en un debate y yo lo celebro. Y quisiera también que debatan sobre el tema de lo que nos espera a los peruanos con el nuevo Senado. Aquí hay amplia experiencia política, aquí hay amplia experiencia en el Poder Judicial, los dos son abogados constitucionalistas. Se habla de un super Senado, se habla de una Cámara que hace Senado, poderes al presidente. ¿Es tan así? ¿Hay cosas que corregir en las que ha incurrido este Congreso que ya se acaba? Doctora. Bien, de que va a ser una supercámara, sin duda, ¿no? Porque varias de las funciones... ¿Va a abusar de su poder ante el presidente? No, nosotros... ¿Como temen algunos? No, nosotros creemos que no, ¿no? Creemos que vamos a hacer una cámara de otro nivel, pensante, con sensatez, tratando de buscar compromisos con personas idóneas, íntegras en el ejercicio de la función, porque el país necesita en estos momentos de personas distintas. Porque si 88 diputados están buscando la reelección y varios de ellos quieren ser senadores, y ya sabemos lo que viene pasando en el país, entonces lo que nosotros pedimos es voto consciente e informado, voto responsable. Entonces, oportunidad para los nuevos. Oportunidad para los nuevos y sobre todo que esos nuevos demuestren también integridad en el ejercicio de la función, dadas las altas atribuciones que se le está dando al nuevo Senado de la República. Ahí permítame, doctor del Castillo, se han cercenado atribuciones presidenciales, el próximo jefe de Estado está maniatado respecto a lo que pueda hacer el Senado. Yo creo que el poder presidencial se ha cercenado casi solo, ¿no? En los últimos años por el desorden. 8 presidentes en 8 años es... Bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Caos, es un desastre. Hechura de este Congreso. Por supuesto. Y también hechura de las leyes que cambió Vizcarra, eliminando la reelección, bajando la valla, por supuesto, y tiene el Congreso que él quería, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer para que esto mejore? Yo confío, y coincido con la doctora, en que el Senado, espero que sea una Cámara seria, reflexiva, ojalá vaya lo mejor de todos los partidos, y creo que el gran rol del Senado, más allá de la revisión legislativa que le corresponde y otras funciones, yo creo que el gran rol es, por lo menos en una primera fase, restablecer la estabilidad y la serenidad del Perú. ¿Cómo se logra eso? El Perú está completamente alterado. Hoy día ha renunciado un ministro más, ¿no? Hace una semana renunció todo el gabinete. O sea, más inestabilidad no puede haber. Entonces, creo que el Senado, con gente seria, responsable, que tenga experiencia, pero también con personalidades nuevas, que tengan una trayectoria cívica importante, ¿no? Creo que le van a dar al Perú una tranquilidad. Y en eso
siempre en la vía republicana del país, el Senado fue bueno y competente. Y hablando de serenidad que hay que darle al país respecto a lo que se acaba de discutir en estos últimos días y que acá termino, ¿confía usted en la OMPE? ¿Su partido, el APRA, confía en la OMPE? Yo confío en la ciudadanía que vote correctamente. Eso es. Fíjese, hoy día los fraudes ya no se hacen cambiando los votos. Si usted hace un gobierno como este, que medio gabinete son gente muy buena, el otro medio es una repartija. Entonces, si usted le da un partido, le da el Ministerio de Trabajo, el Seguro Social. No, pues ese ya es otro tema, está bien. ¿Qué cosa le está dando? Le está dando el presupuesto de la República para ese candidato, pues. Respecto a la OMPE, ¿alguna observación? ¿Está conforme con el trabajo de la OMPE? Pero previamente quisiera decir algo, doctora, que nos gana el tiempo. Porque acaba de renunciar el ministro de Energía y Minas y llama la atención que el presidente de la República saque un comunicado donde dice: el gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento al señor Tal por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo en la conducción de un sector estratégico para el desarrollo del país, mucho más. Y claro, imagínense ustedes, a la Premier Miralles simplemente le saca una pequeña resolución dándole las gracias por los servicios prestados. Y este señor acaba de ser entrevistado en un canal de televisión y dice: bueno, yo no he cometido delito. No, ha quedado peor. Si su intención era... Sí, tenía 16 años. Cuando no se da cuenta que más de 9.800 menores en el año 2005 han sido atendidos por el sector salud. Y es muy importante por razones de abuso que eso sexual. No pase desapercibido. Y no podemos permitir. Muchas lo mismo gracias. Ha pasado con Gerí y otras personas. Tengo que cerrar ya. Ay, qué pena. Me da pena que no le haya contestado la pregunta, porque yo quería poner en el tapete este tema que es indignante. ¿Me entiende? Está bien, es un tema muy importante. Y nos gustaría que en otra oportunidad me permitiera seguir hablando con el señor Jorge del Castillo, que me parece una persona muy competente. Ya, hasta luego. Ahí se han lanzado algunos sables, pero así es la política y me parece muy bien. Pero también la cortesía y el respeto, porque eso es lo que tiene que haber en el Senado, cortesía y respeto. Muy bien. Muchas gracias, Jorge del Castillo, candidato del APRA. Muchísimas gracias, Susana Castañeda, candidata del partido de Carlos Álvarez. Vamos a una breve pausa y regresamos.